Ah, bueno, luego de que pues logramos conseguir el primer prototipo, ¿verdad? Del proyecto como tal, pues decidí enfocarme en la parte de Machine Learning para, para seguir avanzando con el proyecto. Em, lo primero que tenemos que pensar es que al haber considerado un modelo de chatbot, el cual ya tiene información predefinida, que es, pues ahí sí que la única información que va a saber el chatbot y que va a reconocer ciertos patrones para poder identificar eh, en qué se basa la conversación que está teniendo con el usuario para poder responderle. Pues el primer paso es generar una base de datos, ¿verdad? Que vendría siendo, pues, si lo queremos ver de una forma más simple o más sencilla, la memoria sí, pues la memoria de lo que de lo que aprende o de lo que va a aprender el, el chatbot. Entonces, eh, para tener un modelo accesible y bastante bien ordenado de, de todos estos datos y no tener simple y sencillamente como base de datos un archivo de texto, un .txt, que va a tener un montón de cosas y que va a ser difícil de procesar, pues se escogió eh, este formato llamado JSON, que pues al final es eso, un formato de texto, de datos o de data, de almacenamiento de data, que tiene una estructura muy específica que casualmente se parece bastante a los diccionarios de Python. Y pues entonces nosotros tenemos, eh, tendríamos, yo al final desarrollé como esta estructura en la que vamos a tener como eh, el primer elemento, o el único elemento diría yo, eh, del diccionario mayor, si lo queremos ver de cierto modo, los intents, que van a ser todos y cada una de las categorías a las que podría pertenecer la conversación que esté teniendo en dado momento el chatbot. Y cada una de estas categorías, muy entre comillas, va a contener tres etiquetas, las cuales son, perdón, tres eh, cualidades, podríamos decir, las cuales son el tag o la etiqueta, que nos va a definir específicamente a qué tipo de conversación pertenece. Eh, es más que nada un identificador. Los patterns, que van a ser básicamente los patrones de, de habla en los que se va a basar nuestro robot para poder identificar qué tipo de conversación es la que está teniendo. Y por último, responses, que pues va a ser ahí sí que un banco de respuestas de las cuales puede escoger, ya sea al azar o algo por el estilo. Puede ser una, como pueden ser muchas, que va a escoger para dar a cada una de las respuestas. Mm, es bien importante ver que si lo que si que desde este momento, desde la definición de la base de datos, eh, lo que necesitamos, si lo que queremos es un chatbot que pues tenga como un mayor conocimiento o un mayor conocimiento en general, pues lo más importante pues simple y sencillamente sería llenar esta base de datos
de pues muchísima data. Y si lo que queremos es que el, el patrón o el modelo que que se genere a base de todo esto sea muy bueno para captar, por más distinto que sea algo, la información que le esté entrando desde el usuario al chatbot, si lo que queremos es que sea muy bueno para captar esa información y saber qué responder y no equivocarse, lo ideal es que tengamos varios patrones que sean asimilables. Y por ejemplo, y pues en este caso yo tengo una base de datos en inglés de ejemplo, porque pues es con lo que comencé y y forma parte de la siguiente parte del, del proyecto, que vendría a ser directamente el desarrollo del modelo. Entonces, comenzando con eso, tenemos aquí estos dos archivos que son los que van a componer el modelo como tal. Y pues básicamente el que está a la derecha, es el archivo capaz de generar el modelo que se va a utilizar para la predicción de la conversación. Y el archivo izquierdo es que está a la izquierda, es el que implementa este modelo para poder generar una respuesta a base de la entrada del usuario, ¿verdad? Entonces, como podemos ver aquí, pues comenzamos ingresando todas las librerías necesarias. Pues en el documento están específicamente qué librerías se utilizan. Y la primera parte importante de todo este procedimiento es el lematizer, un lematizador. ¿Por qué es importante el lematizador? El lematizador es el que nos va a permitir simplificar el proceso de entrenamiento y el proceso de predicción de la de, de todo nuestro proyecto. El Lematizer lo que hace es que nos devuelve, pues también, al fin y al cabo, también es un modelo. En este caso yo estoy usando el WorldNet Lematizer, que básicamente pues es un modelo de procesamiento de lenguaje natural, que lo que hace es tener una entrada de texto, eh, una palabra, o bueno, no, una palabra, y ya tiene pues cierta base de datos, y por medio de su propio modelo de procesamiento del lenguaje natural, viene y extrae la raíz de esa palabra. Esto nos permite, como todos sabemos, existen variaciones en las palabras del lenguaje natural, sea inglés o sea español, debido a las conjugaciones de las mismas, ya sea por su tiempo o incluso por gentilicios y cosas por el estilo que se dan por precisamente el lenguaje, y que simple y sencillamente van a hacer que que nuestro robot, o que al momento de presentarle patrones a nuestro robot, vamos a tener que ser bastante específicos para que no se vaya a confundir. Sin embargo, al momento de utilizar un lematizador, quitamos una gran cantidad de palabras, si lo queremos ver así, para que el robot pueda comunicarse únicamente por medio de raíces. Entonces, el lematizador nos permite no solo recibir cualquier tipo de entrada de texto que venga por parte del usuario, no importa cómo o en qué tiempo o como él desee,
formular su entrada, pues al final el lematizador va a hacer que tenga una estructura más sencilla. Y tampoco, y a su vez también se utiliza para simplificar la base de datos. De modo que nosotros tampoco, al momento de entrar todos estos patrones y cosas por el estilo, no va a ser necesario ser sumamente específico o aprender a escribir con raíces de palabras o con lemas de palabras, sino que podemos ingresar cualquier tipo de patrón, como sea que nosotros lo formulemos o conjuguemos, y de todas formas va a ser lematizado, y entonces ahí ya, pues al momento de entrenar el modelo, pues ya se van a comparar dos cosas que son más similares. Entonces, en este caso, como ya había dicho, tengo el WorldNet Lematizer. Sin embargo, pues este sería mi primer prototipo. Lo voy a seguir enseñando poco a poco. Sin embargo, recordemos que pues el proyecto va dirigido específicamente para el rostro animatrónico de la Universidad del Valle de Guatemala. Entonces, la mayor parte de personas o usuarios que van a tener contacto con el chatbot van a hablar español. Entonces, para poder evitar este problema, utilizamos este lematizador llamado Spacy. Pues Spacy, quiera que no, es otra librería con otro lematizador, con otro modelo, que pues cuenta con la capacidad de poder lematizar palabras en español, dependiendo del modelo que escojamos, que en este caso es S-core-news-SM. Y pues ya con este lematizador se usa un poco distinto al WorldNet Lematizer, porque pues aquí podemos ver mm, lematizer.lematize y escribimos lo que deseamos lematizar. Y aquí pues yo definí una función para poder lematizar frases en vez de palabras, porque no funcionaba de la misma forma en la que funcionaba el WordNet Lematizer. Entonces definí esta función para poder utilizarlo. Y vemos que después lo implemento. Ahora bien, existen, ya teniendo en cuenta todo esto, incluso puedo mostrar la base de datos generada específicamente para el proyecto, que si nos damos cuenta pues tiene un saludo de patrones, tiene hola, ¿cómo estás? ¿Hay alguien ahí? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, y algunas respuestas, despedida, edad, creadores, un poquito de preguntas acerca del robot, ¿verdad? Entonces, ese sería el resultado de la base de datos como tal, una base de datos más personalizada y con una buena estructura que es fácil no solo de leer en un lenguaje de programación como lo es Python, que es donde estamos desarrollando el proyecto, sino que también eh, pues permite también fácilmente escribir, ya sea por medio de un editor de texto o incluso si se genera algún tipo de, de entrada para el operador del sistema, por medio eh, de la interfaz gráfica, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso viene por parte viene por parte de los de comenzar
a procesar todos los datos para, para crear el modelo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué procesar los datos? Mientras más procesados estén los datos, más preparados estén para, pues, el entrenamiento del modelo, no solo no vamos a tener problemas al momento de utilizarlo, sino que también reducimos el tiempo de entrenamiento, porque no deseamos que un modelo sea tan complejo que para comenzar ni siquiera tarde, ni siquiera podamos entrenar en cualquier computadora, ¿verdad? O por lo menos en una relativamente potente. O sea, para que no, con el objetivo es que no necesitemos un hardware extremadamente bueno para poder o desperdiciar muchísimo tiempo en el entrenamiento, porque ya vemos que con el objetivo de expandir la base de datos necesitamos que este procedimiento no sea tan largo. Entonces, tenemos por aquí, por ejemplo, en esta línea de código, pues es donde abrimos el documento. Eh, por aquí creamos o procesamos toda la data que existía en la base de datos. Aquí tengo una pequeña lista de cosas a ignorar porque realmente o en lenguaje como tal para el chatbot no va a valer la pena los signos de puntuación. Y finalmente, pues comenzamos con el procesamiento de cada una de las cosas. Vemos que ya desde aquí, pues comenzamos a ignorar, no solo ignorar las letras, sino también comenzar a lematizar cada una de las palabras que se encuentra dentro de la base de datos. Los separamos en palabras y en clases. La lista de palabras contiene todas y cada una de las palabras diferentes en la base de datos. Eso quiere decir que, digamos, hola se repite en varias de las palabras, pues simple y sencillamente esta bolsa o esta lista de palabras solo va a tener un hola. Entonces, guarda palabras únicas. Y la otra lista que tenemos es la de clases, que pues son todas las clases con las que cuenta nuestra base de datos o todos los tags que tendríamos, que al final, como al inicio, como les había dicho, pues simple y sencillamente es un identificador. Los guardamos por medio de Pickle en objetos, serializamos estos objetos en específico, o sea, estas listas. ¿Por qué lo hacemos? Como ya les había dicho, se utilizan dos documentos, uno para entrenar y uno para implementar el modelo entrenado. Entonces, al momento de implementar el modelo entrenado, pues también necesitamos referencia de las palabras que utiliza y referencia de las clases que existen dentro del modelo para que él pueda dar una respuesta en específico, ¿verdad? Por ello resulta más fácil, computacionalmente hablando, guardar estos objetos serializados y deserializarlos en el otro documento en vez de volver a leer la base de datos, generar otra vez estas separaciones, volver a lematizarlos, volver a hacer todo el procedimiento. No vale la pena, computacionalmente hablando. Claramente esto se haría al inicio de cada vez que corramos el programa. Entonces, si ya tenemos el objeto serializado, pues simple y sencillamente lo jalamos en el que sí se va a estar ejecutando siempre que ejecutemos el programa, a diferencia del entrenador que no se va a estar ejecutando. Simple y sencillamente se ejecutará cuando necesitemos agregar o entrenar nuevamente el modelo, que únicamente se hace cada vez que querramos cambiar o agregar nuevos eh, intents a la base de datos.
Luego, pues, viene una parte muy interesante y, y es la generación del, de la lista o del, sí, de la lista de entrenamiento. Para poder generar nosotros nuestro modelo, pues necesitamos una lista de entrenamiento para el modelo, en la que se pueda basar el modelo, que sería básicamente nuestra base de datos completa. Y eh, esto únicamente, como ya he dicho, la mejor forma de poder hacerlo o de poder ser eficaces con este procedimiento y evitar que tarde mucho o que necesite un hardware sumamente potente, pues es simplificando muchas de las partes en el proceso. Y esta es una de las partes cruciales para hacer que este procedimiento o este proceso de entrenamiento sea muchísimo más corto de lo que sería analizar letra por letra, palabra por palabra, el modelo, lo que haría pues básicamente el modelo, porque nosotros no estamos analizando al final, no queremos que el modelo base sus respuestas en torno a lenguaje natural, sino en torno a patrones. Entonces, para simplificarle todo este proceso de entrenamiento y de selección al modelo, eh, lo que hice fue crear como un sistema de identificación binario en el cual tenemos como una gran bolsa de palabras que es la que habíamos generado previamente, que cuenta con todas y cada una de las palabras únicas de la base de datos, específicamente de los patrones, y vamos a generar otras listas para poder entrenar dependiendo de cada uno de los patrones. Entonces, tenemos la lista de las palabras, tenemos otras dos listas que van a ser binarias, que van a fungir como entrada y salida para el entrenamiento del modelo, que pues al final eso es lo que hace el modelo, revisar entrada y salida y aprender de ello. Entonces, en el caso de la entrada, irían nuestros patrones, que serían varias listas para cada uno de los patrones, pero estas listas no van a ser de caracteres como pues estaría en la base de datos, que eso es lo que es una palabra, una lista de caracteres, sino que van a ser listas binarias de unos y ceros, llenas de unos y ceros, o si lo queremos ver así, codificadas, basándose en la lista original que tiene todas las palabras únicas de todos los intents. Esto quiere decir que estas listas tienen el mismo tamaño todas, a pesar de que al final pues algunas frases o patrones son más cortos o más largos que otros. Todas estas listas van a tener el mismo largo y lo único es que van a tener un cero en la misma posición en la que no en, en la que no se encuentra presente esa palabra en ese patrón y un uno cuando la palabra presentada en la bolsa de palabras sí está presente en ese patrón. De esta forma es que codificamos toda la información y simple y sencillamente simplifica muchísimo el procedimiento porque al final el modelo solo va a aprender a base de listas binarias, de datos binarios y no tiene la necesidad de analizar muchísimos caracteres para formar muchísimas palabras, para formar varias oraciones y al final aprender de ello.
Y esa fue la forma en la que yo pude simplificar todo este procedimiento. Y obviamente, pues la otra lista es una lista que contiene, igual es una codificación binaria en la que vamos a tener como las mismas posiciones todos los intents que se encuentran en nuestra base de datos, y dependiendo del intent que se está entrenando, pues es donde va a tener un 1 y los demás van a estar en 0. Pues básicamente eso es explicado hasta esta parte, diría yo, del código. Y finalmente pues asignamos cada una de las listas a, a los trenes que vamos a utilizar. Finalmente escogemos un modelo de tipo secuencial, y vamos añadiendo capas al modelo. Esta, por ejemplo, tiene densidad de 128 nodos, el input shape o la forma de entrada, que parte importante era eso, por lo que decía, esto no es deep learning, y por lo tanto, ahí sí que las entradas se parecen mucho, las entradas deben parecerse mucho entre sí, y pues tiene una función de activación rel. Tenemos estas dropout. En el documento se especifica el porqué de cada una de estas decisiones. Y pues vamos añadiendo todas y cada una de las capas. Y finalmente agregamos un SGD que pues para poder mejorar los resultados de nuestro modelo y en general del entrenamiento de nuestro modelo, eh, asignamos una función de pérdida que categoriza cross entropy, pega bastante con lo que nosotros necesitamos, que es categorizar. Y de métrica escogemos accuracy, pues que es básicamente con la forma en la que va a decidir como si el modelo, si está realmente, o la forma en la que va a categorizar cada una de las cosas, que va a ser con el accuracy, o qué tanto se parece eh, en cuestión de porcentaje la entrada a alguno de los patrones que él comprendió. Finalmente hacemos el fit del modelo. Pues básicamente así funciona la librería de keras de TensorFlow. Cuántas iteraciones queremos que haga, y finalmente lo guardamos en un archivo de modelo, que pues eso es este chatbot model UVG, que básicamente es el archivo que va a contener nuestro modelo, y que vamos a poder recuperar en al momento de de querer utilizar este modelo. Entonces le podemos dar a ejecutar. Entonces vemos que ahorita ya está entrenando el modelo. Los prints que están hasta arriba, ahorita que termine de entrenar, pues los voy a mostrar, que es un poco de la forma en que entrena, perdón, un poco de la forma en que se procesó eh, cada una de las cosas. Esta es nuestra pues bolsa de palabras. En total tenemos 45. Vemos que de hecho, por ejemplo, aquí incluso podemos ver uno de los resultados del lematizador, que pues obviamente esta palabra era ¿cómo estás?
pero ¿cómo estar? Porque pues al final ese es el lema de la palabra estás. Y pues aquí cada una de las listas pues va siendo separada y en la parte de abajo pues sale la lista binaria de a qué intent es al que pertenecen. Este es la codificación del intent de saludos y esta es la codificación del intent de despedida y cosas por el estilo, ¿verdad? Ya teniendo de esta manera el, separados cada uno de los patrones, lo que se haría sería, por ejemplo, en el caso de hola, pues se crearía una lista como con los mismos elementos y pues en vez de tener palabras tendríamos 0, 0, 0, 0, 0 y cuando encuentras la palabra hola, que sería en este caso aquí, tendría un 1 y el resto obviamente serían 0, 0, 0, 0 porque pues al menos en este patrón no existe ningún otro. En el caso de cómo estar, pues buscaríamos aquí la palabra como, le pondríamos un 1 y a estar también un 1 y todos los demás en 0 y esa es la forma en la que se codifican cada una de las cosas. Ahora, ¿qué eras al momento de comenzar a presentar resultados? Pues lo hace de esta forma, desplegando el número de iteración que tenemos aquí. Y estos símbolos un poco raros que vemos por aquí, pues son solo una forma que tiene Keras para representar la barrita de carga eh, cada vez que está realizando el procedimiento, la cantidad de pérdida y aquí la cantidad de accuracy o la cantidad de precisión que está teniendo al momento de entrenar en dicha iteración, ¿verdad? Y pues va haciendo uno por uno cada una de las iteraciones. En el documento se explica cómo es el entrenamiento de todo esto hasta finalmente pues conseguir un, un accuracy bastante bueno que si nos ponemos a pensar el accuracy es bastante bueno desde pues ya hace bastantes iteraciones pero nos seguimos asegurando y además parte de la selección de la cantidad de iteraciones con las que se va a tener es el hecho de qué tan grande va a ser nuestra base de datos, que al final va a necesitar muchas más iteraciones y todo esto viene con la mano eh, de de los hiperparámetros que se van a utilizar, de los cuales van a depender qué tan bueno es nuestro modelo, si sufre de overfitting, si sufre de underfitting y cosas por el estilo. Y por el momento, pues entrega buenos resultados como podemos ver aquí. La pérdida es de 0.927, que es muy poca, que es aproximadamente el 9%. Y pues una accuracy del 100%, como podemos ver aquí, realmente no. Tampoco podríamos decir que es del 100%, vemos que va variando poco a poco. Claramente en esta iteración pues fue del 100% porque a lo mejor uno de los patrones era exactamente igual a al modelo el valor que que estaba ya creando el modelo y por lo mismo es que tiene un pues 100% de accuracy. Sin embargo, no es así ni con todos los patrones ni con todos los valores, ¿verdad? Porque al final es eso, el modelo solo es un acercamiento a la forma en la que podría comportarse la entrada de texto. Entonces,
tenemos ya nuestro modelo creado. Ya aquí tengo ahí sí que una carpeta en la que tuve varios intentos de varias cosas y aquí tengo súper desorganizado todo. Sin embargo, pues tenemos ya aquí los modelos, ¿verdad? Y finalmente, pues es hora de utilizar el documento de implementación. Vemos que pues vamos creando poquito a poco nuestras nuestras en nuestras listas que vamos a utilizar. Recuperamos los intents y le abrimos las dos listas que ya habíamos hecho, deserializándolas por medio de la librería de Pico, y utilizamos otra vez también el lematizador. En este caso creo que es mi prototipo con el WorldNet Lematizer. Sin embargo, tengo eh, tengo el documento que es capaz de implementar el modelo en español. E igual aquí vemos que la diferencia es que utiliza Spacey. Tenemos la definición de nuestra función para lematizar frases. Y esta función pues es una que veremos más adelante porque tiene que ver con el siguiente módulo. Aquí recuperamos todo, recuperamos el modelo, recuperamos las clases, recuperamos las palabras. Y finalmente pues tenemos aquí un par de funciones que nos van a servir para limpiar toda la data que viene por parte del usuario, que pues sabemos que efectivamente no es data muy limpia. Entonces tenemos Cleanup Sentence, que es la que lematiza, Bag of Words, que básicamente es la que pues genera toda la lista de palabras, el Predict Class, que es la que implementa el modelo. Vemos que es necesario o utiliza la función Bag of Words para poder tener eso, o sea, una lista con todas las palabras del modelo previamente. Tenemos el predict, que es específicamente una función de keras, a la cual únicamente le tenemos que mandar el modelo que deseamos utilizar y la lista de palabras con forma de array que queremos que prediga, ¿verdad? Y específicamente aquí le pedimos que sea el primer elemento, el número 0. ¿Por qué le pedimos esto? Simple y sencillamente porque este es justo el que necesitamos, el intent que él predijo que va a hacer. Error threshold 0.2. Este threshold pues es qué tanto error admitimos nosotros a la respuesta. Por ejemplo, si este error fuese mayor, tendríamos un bot más flexible en el sentido de que eh, en un caso hipotético no entendió en lo absoluto el robot. Pues ahí sí que la oración que se le introdujo, pero reconoció una de las palabras, pues este threshold, siendo muy muy flexible, simple y sencillamente va a dejar que entonces, solo por haber reconocido una de las palabras que justo está en alguno de los patrones, eh, lo deje dar esta respuesta, ¿verdad? Y finalmente, pues result.sort, aquí reordenamos eh, toda nuestra respuesta.
Aquí generamos una lista que va a contener el intent y la probabilidad que nos dice nuestro modelo que sea ese intent en específico. Finalmente tenemos una función que se llama getResponse, que toma los dos valores previamente dados, que sería, bueno, idealmente solo el intent. En el caso, digamos, sería, imaginémonos que pues alguien saludó al chatbot, entonces este sería el saludo y el otro el intent JSON, que básicamente es la lista de intents que tenemos. Y pues entonces ya aquí podemos generar la respuesta. Incluso hice aquí un random choice para que digamos si existen más de una respuesta a la pregunta, por ejemplo la de hola, pues hay como un gusto de verte, hola, y existen varias respuestas. Entonces el el programa pues básicamente dice, bueno, es de este intent, veamos qué respuestas existen para este intent y hagamos un random choice de, de estos resultados. Y finalmente tenemos un loop que implementa todo esto. Aquí tenemos ya implementada la parte de reconocimiento de audio, que es el módulo que desarrollamos previamente. Y tengo implementado, veamos, no, aquí no tengo implementado más que un saludo. Corrijo, sí, sí tengo implementado el siguiente módulo que pues vamos a ver, que va a ser el de generación de o sintetización de una respuesta por medio de audio, ¿verdad? Sin embargo, vemos que simple y sencillamente hace el reconocimiento, hace la predicción de la clase, dependiendo de lo que le haya entrado, y pues dependiendo del intent es que va a generar una respuesta. Ahora bien, aquí hay un paso extra que pues es el hecho de que al bot yo lo programé para que primero tengas que saludarlo y que entre en un modo conversación para después pues responder todas y cada una de las preguntas. Esto debido a que pues quiera que no, estando en una feria puede escuchar cualquier tipo de conversación. Si en algún momento la llega a reconocer como algo que él sabe, pues lo va a responder y va a estar hablando como solo, ¿verdad? Entonces se puso eh, esta programación para evitar eso, que el robot ande hablando solo y a cada rato, y que solo hable cada vez que le hablan específicamente a él. Y pues esto sería todo en cuestión de resultados de esta parte.